Chicos, esta semana trabajaremos en la videoclase el tema de máximos y mínimos. Es el tema que procede a lo que es la derivada de una función y es el último aprendizaje esperado de su curso de cálculo diferencial. Entonces es necesario que ustedes tengan buenas bases de lo que fueron las derivadas, que fue lo que trabajamos en las 4 o 5 clases anteriores. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Pues bueno, lo que vamos a trabajar es justamente cómo calcular máximos y mínimos a través del cálculo. Nosotros alguna vez ya lo habíamos visto, pero lo vimos solamente en una gráfica. En la gráfica ustedes aprendieron a identificar dónde era máximo y mínimo. Para ello, pues primero tenían que tabular para posteriormente graficar. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer sin necesidad de tabular, simplemente con el cálculo. Este tema, pues como repito, es el prácticamente de los últimos. Nos quedan 3, 4 videoclases. Entonces los invito a que este último paso sea el más fuerte y que cierren de la mejor manera su curso. Estamos a nada de culminar. Entonces, por favor, les pido que pongan mucha atención ya que este tema les va a ayudar a resolver las tareas de las siguientes semanas. Para poder trabajar tenemos que ver una definición importante que es la función creciente. Dice que una función creciente es una función real de variable real continua en el intervalo abierto a, b. Se dice que es creciente en ese intervalo si y solo si f de x1 es menor que f de x2. Para x1 menor que x2. ¿Qué se refiere x1 y x2? Bueno, pues x1 y x2 son los puntos que vamos a localizar en el eje de las x, mientras f de x1 y f de x2 van a ser los puntos en el eje de las y. Recuerden que cuando nosotros tabulábamos una función asignábamos valores a x, posteriormente los representábamos en las y, entonces veíamos que obteníamos una coordenada. En este caso, en la gráfica que les muestro del lado izquierdo, yo tengo mi punto x1 y cuando yo evalúo mi función en x1, si ustedes se fijan, tomo un valor f de x1 o un valor en y, mientras que si lo evalúo en x2, tomo un valor en x2 o f de x y f de x2 en el eje de las y. Entonces ahí tengo mis coordenadas. Si ustedes se fijan, cuando yo trazo mi recta, tengo que la función evaluada en el primer punto está por debajo de la función evaluada en el segundo punto. Cuando yo trazo mi recta, o bueno, que en este caso se convierte en curva, me queda una recta que va creciendo o que voy pintando hacia arriba. Entonces eso significa que mi función es creciente. En la gráfica de la derecha tengo una función invertida, sin embargo sigue siendo creciente. Tengo que x1 es el primer punto que está del lado izquierdo en el eje de las x, x2, eso quiere decir que es más pequeño, entonces tengo que cuando x es pequeño, f de x1 pues también es pequeña. Cuando tengo x2, f de x2 se vuelve grande o tiene un mayor valor. Entonces al tener un mayor valor, cuando yo trazo la curva, me queda que va creciendo. Ajá. Entonces por eso se le llama función creciente, porque a menores valores de x, menores valores de y. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan, creció la x, creció la y. Entonces, eso significa que mi función es creciente. Con la siguiente definición, que es la de función decreciente. La función decreciente dice que es una función real de variable real continua en el intervalo abierto a, b. Se dice que es decreciente en ese intervalo si y solo si f de x1 es mayor que f de x2, para x1 mayor que x2. Entonces, quiere decir que aquí, por ejemplo, yo tengo mi gráfica y tengo que mi gráfica tiene igual posicionados los valores de x1 y x2. Sin embargo, vemos que para x1 el valor de mi función es mayor que para x2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi valor en y va disminuyendo conforme va creciendo el valor de x. Entonces, al suceder esto, cuando yo trazo la línea, observo que la gráfica va disminuyendo. Ahora, del lado derecho yo tengo una función igual que es decreciente, pero sin embargo está, digamos que como opuesta.
Entonces yo tengo que para x1 mi valor de y o de la función es mayor que cuando lo evalúo en x2. Entonces aquí igual vemos que conforme crece x, la y disminuye. Entonces al disminuir la y vemos que la recta o la gráfica que estoy trazando se va pintando hacia abajo. Entonces eso quiere decir que mi función es decreciente. La siguiente definición es lo que es el punto máximo de una función. La definición de punto máximo dice que es el punto en el cual la función cambia de creciente a decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues aquí, si ustedes se fijan, en la gráfica que pinto es la gráfica de una parábola o de una ecuación de segundo grado. En esta, yo, si ustedes revisan, tengo un x1. ¿Qué significa ese x1? Pues significa que en ese punto justamente está el punto máximo, que dice la definición es el punto donde cambia de creciente a decreciente. Ahí lo pinto un poquito con color rojo. Y si ustedes se fijan, yo tengo entonces que primero la voy siguiendo y que ahí va creciendo mi función. Llega a ese punto que se le llama punto máximo, después ahora va de bajada o va decreciendo. Entonces, por eso a este punto se le llama punto máximo. Es el punto donde mi función cambió de creciente a decreciente. Enseguida vamos a ver es el punto mínimo. El punto mínimo de la función es el punto en el cual la función cambia de decreciente a creciente. Entonces, aquí también tengo un x1. Ese x1 también pinta a lo que es el mínimo de una función. Ahí igual lo estoy pintando con color rojo. Si ustedes se fijan, ahí ¿qué sucede? Bueno, pues yo tengo entonces que mi función va decreciendo o la voy pintando hacia abajo, llega a ese punto que es el llamado punto mínimo y después vuelve a crecer. Entonces por eso se le llama punto mínimo. Es el punto donde la función va de decreciente a creciente. ¿De acuerdo? Ahora, en esta gráfica que yo les muestro, tengo que f de x3 es x cubo menos 3x cuadrado. Esa sería mi función. Cuando yo tabulo esa función, tengo que mi gráfica me queda de esta forma. Ajá, es la gráfica de una función cúbica. Generalmente las gráficas de la función cúbica vamos a tener que van a tener máximos y mínimos. A diferencia de las cuadráticas únicamente tienen o máximos mínimos, dependiendo hacia dónde abran. Si abren hacia los positivos, van a tener un mínimo y si abren hacia los negativos, van a tener un máximo. Sin embargo, en esta función, si ustedes se fijan, yo tengo el máximo y el mínimo. Tengo que en este caso el máximo está en el punto 0,0 y que el mínimo está en el punto 2, menos 4. Entonces, ¿por qué máximo? Bueno, aquí tengo que la función va creciendo, llega al punto máximo y después decrece. Ahora llega al punto mínimo, que es de donde ya cambia de decreciente a creciente. Y por último, vamos a ver, ahí yo les muestro el proceso que deben de seguir para calcular lo que son máximos y mínimos a través de las derivadas. Dice que para determinar los puntos máximos y mínimos de una función, así como los intervalos donde es creciente y decreciente, se emplea un procedimiento el cual está mostrado en 8 pasos. En el primero dice que se obtiene la derivada de la función. En el segundo se iguala con 0 a esa derivada. En el tercero, esa derivada que se igualó con 0 forma una nueva ecuación que se va a resolver. Entonces tenemos que la solución de esa ecuación va a corresponder a las abscisas de los puntos llamados puntos críticos, que bien pueden ser los máximos o mínimos o los puntos donde la función cruza el eje de las x. En el punto 4 dice que obtenemos la segunda derivada de la función. Ahí estamos trabajando el tema de derivadas sucesivas. En el 5, esa segunda derivada la tengo que evaluar en los puntos críticos x0, y, los puntos que mencioné anterior, que pueden ser el máximo o el mínimo, o bien los puntos donde la función cruza el eje de las x. Entonces, aquí dice que f de x tiene un máximo en x0 si f b' o la segunda derivada es menor que 0. Va a tener un mínimo, aquí hay un pequeño error, va a tener un mínimo en x0 si f es la segunda derivada o f' de x0 es mayor que 0. En el punto 6 dice que voy a obtener la ordenada de los puntos máximos y mínimos sustituyendo el valor de x0 en la función original. Ya que tengo estos puntos, tengo que sustituirlo en la función original.
Posteriormente, en el punto 7 tengo que trazar la gráfica de la función y en el 8 voy a establecer los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Entonces ahí ya yo voy a definir esos puntos. El día de hoy, por los tiempos, hasta ahí es donde vamos a llegar. Sin embargo, en la siguiente videoclase voy a estar resolviendo un problema de máximos y mínimos. La siguiente videoclase corresponde al día viernes. Para finalizar, les dejo una imagen que dice: no es más grande aquel que nunca falla, sino aquel que nunca se da por vencido. Bonito día, chicos. Mucha suerte.